Hola, buenas tardes. Joel Méndez, pastor de la Iglesia Bíblica El Rino, aquí en el pueblo de El Rino. Somos parte de la familia Houston, aquí en este pueblito. Vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos levantarnos esta mañana, permitirnos oídos y boca para poder vivir esta vida. Gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra este día. Sabemos que mañana no está prometido. Sabemos que nada que tenemos está prometido mañana. Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros hogares, nuestras cosas y últimamente nuestras vidas. Nada nos pertenece a nosotros, todo te pertenece a ti. Te pedimos ahora tu bendición sobre esta siguiente hora. Estaremos abriendo tu palabra, que es la única verdad que existe en este mundo, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo bendiga la predicación de tu palabra y que se exponga la verdad, no por lo que yo diga de mi boca, de mi lengua, pero que sea el Espíritu Santo, la verdad de Dios, que hable en el contexto de tu pasaje, de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Abran si pueden. Estamos hoy, como pueden ver ahí en la pantalla, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, el Nuevo Testamento. Esta serie que estamos aquí hoy, hemos estado en los últimos 3 meses, se llama La Iglesia No Adulterada. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa adulterio? Todos sabemos lo que significa adulterio. Significa ser infiel o no ser fiel a algo o a alguien. Si estamos hablando en el contexto del matrimonio, tener ser un adultero significa ser infiel a tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Ser infiel a cualquier cosa. Entonces, la iglesia no adulterada, hemos titulado la serie de este libro, el libro de Hechos, porque aquí lo que estamos mirando cómo comenzó, cómo siguió la iglesia primitiva que se encuentra en el libro de Hechos, y es no adulterada en la manera, en el sentido que esta es la iglesia que Dios Cristo instituyó en el primer siglo. Y así es como se debe de ver la iglesia hoy. Como cualquier persona, ser humano, no hay una iglesia perfecta, no hay un ser humano perfecto, pero aquí tenemos el diseño original que Dios dejó en la palabra de Dios. Así se debe de ver la iglesia hoy. Todos fracasamos como seres humanos, y como iglesia, no hay ninguna iglesia perfecta también. Pero si estamos tratando de hacer un esfuerzo de mirarnos en la semejanza de la iglesia primitiva, estamos haciendo un buen trabajo. Pero si nos hemos desviado, y le voy a decir la verdad, que muchas iglesias hoy se han desviado de la verdad que Dios dejó en el diseño original de la iglesia primitiva. No es decir que todo debe de ser igual, porque obviamente muchas cosas han cambiado. Tenemos ahora iglesias con edificios en el sentido del primer siglo. Ellos estaban batallando de reunirse porque estaban siendo perseguidos por muchos y muchas cosas. Y como vamos a ver hoy, vamos a aprender de esa persecución. Entonces, la iglesia no adulterada significa la iglesia que Dios mismo, que Cristo instituyó originalmente en el primer siglo y que se encuentra en el libro de Hechos de la palabra inspirada de Dios. Eso es la iglesia no adulterada, el libro de Hechos. Hoy estamos en capítulo 9, en el libro de Hechos. Vamos a leer versículos 1 y a 31. Vamos a entrarle directo. Y así dice la palabra de Dios. Mientras tanto,
Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecerían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas a la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, tú, que entra y pone las manos sobre él para que recombre la vista. Versículo 3. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan a tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, al Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Versículo 19, seguimos. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban a su nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Versículo 23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones día y noche y vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y se lo llevó a los apóstoles. Saulo le describió en detalle cómo en el cambio había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos
Se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos 9, versículos 1 a 31. Todos hemos escuchado de la frase la oveja negra de la familia. Yo nunca traté de ser la oveja negra de la familia, pero unas veces llegaba cerca de ser eso. Mucha gente en familias tienen el orgullo que cargan porque se consideran como la oveja negra de la familia. Es una soberbia, es un orgullo para muchos traer el título de ser la oveja negra de la familia. ¿Y cómo pasa? ¿Cómo sucede que uno se convierte la oveja negra de la familia? En muchos sentidos hay muchas cosas que pasan, pero lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre tener respeto, tener temor. Puede ser autoridad, puede ser la familia, puede ser autoridad sobre a nuestros jefes en el trabajo, autoridad a la ley. Un sano respeto por la autoridad es bueno. Si yo salgo aquí, yo nunca salgo más de lo que se debe de correr en la calle. Yo siempre corro lo máximo velocidad y nunca me paso. No voy a decir eso, pero todos tienen sentido, ¿verdad? Un sano respeto debemos de tener para la autoridad. Y una vez se nos pasa la pata, el pie. Pero tampoco vamos y robamos a los bancos. Tampoco vamos y robamos a las tiendas. Tampoco vamos y hacemos cosas, obviamente, para tratar de hacer algo tan grande. Pero si no tenemos un respeto a la autoridad, vamos a tener problemas. No vamos a tener paz con esa autoridad. Si no tenemos respeto a la autoridad, tenemos problemas. También tenemos que tener un temor saludable a los que están sobre nosotros. Pueden ser nuestros jefes, pueden ser nuestros trabajos, pueden ser los hombres y las mujeres que están en nuestras vidas, que Dios pone sobre nosotros. Un temor saludable a los que están sobre nosotros nos trae paz. Si no tenemos un temor saludable a los que están sobre nosotros, ¿saben lo que pasa? Todos ya sabemos. Nuestros jefes, nuestros trabajos, tenemos problemas. Todos somos hijos e hijas de una familia. Muchos de nosotros teníamos padres, al mínimo una madre, al mínimo una padre, al mínimo los dos. Hijos y hijas debemos de tener un temor amoroso a nuestros padres. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos un temor amoroso a nuestros padres? Vamos a ver. Pero si tenemos un temor a nuestros padres, tendremos paz y disfrutaremos del compañerismo, la fuerza y el crecimiento a través de ellos. Es decir, si yo obedezco a mi mamá, si yo obedezco a mi papá, porque les tengo un poco de temor, un respeto, así es como debe de ser, entonces yo disfruto de una paz de ser parte de esa familia, de ser parte o hijo o hija en esa familia. Hijos que no obedecen, hijas que no obedecen o no tienen
un temor amoroso con sus padres, no disfrutarán de una paz con la familia. Es ahí donde encontramos la oveja negra. Tendrán enemistad con el resto de la familia y también sus padres. No nomás de nuestros padres, pero también si tenemos hermanos, hermanas, tendremos enemistad con ellos. Hoy miraremos que lo mismo nos sucede con lo que están opuestos a Dios. Nunca habrá paz si no hay un temor a Dios. Hoy miraremos que lo mismo nos sucede a nosotros, a ellos que están opuestos a Dios. Nunca habrá paz si no hay un temor a Dios. He titulado el nombre de este pasaje, No tienes paz en Dios sin temer a Dios. No tienes paz en Dios sin temer a Dios. Hoy vamos a ver 3 verdades de este pasaje. Número 1, el temor de Dios comienza con darte cuenta que sin Cristo eres enemigo de Dios. Lo repito de nuevo. La primera verdad es, el temor de Dios comienza con darte cuenta que sin Cristo eres enemigo de Dios. La segunda verdad es esta. El único camino a la paz en Dios es aceptar el verdadero camino de Jesucristo. Lo repito. Verdad número 2. El único camino a la paz en Dios es aceptar el verdadero camino de Jesucristo. Y la verdad número 3 es caminar en el temor de Cristo trae la paz y la fuerza de Dios. Verdad número 3, caminar en el temor de Cristo trae la paz y fuerza de Dios. A resumir lo que hemos estudiado en los últimos 2 capítulos, en el capítulo 7 miramos que Esteban fue martirizado a los pies de un joven llamado Saulo. Y hoy vamos a hablar, como hemos leído, más de Saulo. Y luego la persecución y la dispersión de la iglesia fue lo que pasó en el capítulo 7. Y todo a los pies de Saulo. Capítulo 8, lo que miramos hace como 2 semanas anterior, que el evangelio por la primera vez sale de los confines de Jerusalén. Felipe va a Samaria y convierte a un mago que se llama Simón, un hechicero, es convertido. Y luego también en ese mismo capítulo miramos también otra vez a Felipe y el etíope eunuco convertido. Entonces, los primeros 7 capítulos, miramos cómo la iglesia va creciendo y va incrementando, pero no solamente en Jerusalén. Tomó la muerte de Esteban para hacer dispersos la iglesia, todos los creyentes para salir o para que saliera el evangelio afuera de los confines de Jerusalén. Porque si se acuerdan, en Hechos 1:8, Jesús le dice, antes de ascender al cielo, dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hasta el capítulo 7 no habían salido. Y tomó la muerte de Esteban para que sucediera eso. Y ahora, la semana pasada, miramos esta misma historia que leímos hoy, de los exactamente 31 versículos que leímos hoy, son los mismos que leímos la semana pasada. Pero la semana pasada miramos que nuestro propósito en Cristo es ser transformados para hacernos sus instrumentos de transformación. Y como miramos hoy, la semana pasada también miramos la conversión de Saulo, del enemigo de la iglesia. Y hoy mismo vamos a recubrir otra vez esta misma historia, porque esto es la maravilla de la palabra de Dios, que podemos leer un pasaje, podemos leer la palabra de Dios, podemos leer la Biblia
En un momento podemos sacar una verdad. Y luego después el Espíritu Santo nos puede poner sobre nuestros corazones otra verdad. Entonces, la semana pasada sacamos una verdad, que es necesario ser transformados para hacernos instrumentos de transformación. Y eso fue lo que le sucedió a Saulo. Hoy vamos a mirar otra vez, de nuevo, la misma exactamente historia, pero vamos a verlo en una perspectiva diferente. Entonces, el propósito de hoy es este título: no tienes paz en Dios sin temer a Dios. Entonces, la semana pasada nos enfocamos más en el individual de Saulo. Hoy nos vamos a enfocar más en la iglesia, porque de hecho, este título de esta serie se llama La Iglesia No Adulterada. Verdad número 1. El temor de Dios comienza con darte cuenta que sin Cristo, o que sin Jesucristo, eres enemigo de Dios. Versículo 1 y 2 del capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Los que han estado con nosotros en la lectura aquí en la iglesia, que Saulo estaba persiguiendo la iglesia. En el capítulo 7, Esteban se levanta como un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo, y averigua con los judíos, y no pueden averiguar con él. No pueden discutir con él, porque él está tan lleno del Espíritu Santo que no pueden ganar las conversaciones contra él, porque él está predicando a Jesucristo. Esteban era uno de los primeros 7 diáconos que fue escogido por la iglesia, y cuando salió Esteban, no podían con él, y lo apedrearon a la muerte. Pero antes de ser apedreado, levantó su cabeza y miró a Jesucristo parado a la derecha de Dios, y les pidió les pidió que perdonaran a estos hombres que lo estaban matando. Y a los pies de Saulo cayó muerto, autorizado, aprobado por este hombre, por este joven llamado Saulo. Entonces, el capítulo 8 miramos la dispersión, miramos que el evangelio salió de Jerusalén. Entonces, por un capítulo, el autor Lucas nos sacó para que miremos que era necesario la muerte de Esteban. Y luego nos enfocamos un poquito en los primeros creyentes afuera de Jerusalén. Ahora Lucas nos está regresando al hombre, al enemigo de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1? Mientras tanto, Saulo. Entonces, lo que yo miro aquí es que Lucas, el autor de este libro de Hechos, nos quiere recordar, nos quiere dar un recordatorio. Acuérdense de Saulo, todavía está respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecerían al camino, fueran hombres o mujeres. Vamos a pausar ahí. Saulo es un fariseo. En sus ojos es un amigo de Dios. En sus ojos es un amigo del templo. En sus propios ojos él está viviendo la verdad. Saulo es amigo y sirviente del mundo. Amigo del mundo, y luego también es un amigo de un elaborado sistema de mentiras, que es un sistema religioso de regla. Como fariseo,
Él conocía el Antiguo Testamento. Él conocía los mandamientos. Él conocía lo que decía la palabra de Dios, que en esos días era nomás el Antiguo Testamento. Todavía no tenían la entera palabra de Dios. Saúl estaba bien celoso por la verdad que él tenía en su corazón, pero era una verdad confundida. Acuérdense que en esos días, cuando asesinaron y mataron y crucificaron a Jesucristo, era porque Jesucristo había venido para deshacer de un sistema que los judíos habían creado. Acuérdense que en los tiempos de Moisés, Dios le dio las tabletas, les dio la ley a Moisés para que pudieran acercarse más a Dios. Pero lo que había pasado, los sacerdotes, el sistema religioso de los judíos, le había agregado más reglas, más ordenancias. Entonces, la ley de Dios, que era para ser uno piadoso ante Dios, se convirtió algo más. Se convirtió a un elaborado sistema de mentiras. Ya no era un sistema para Dios. Ya no era un sistema para acercarnos a Yahweh, a Jehová. Se había convertido en un sistema lleno de mentiras, un sistema religioso que se trataba de el hombre. Y si no encajabas con este sistema, tú eras el enemigo de Dios. Pero la cosa es que ellos estaban bien perdidos. Y por causa de no ver la verdad, crucificaron a Jesús. Y por la misma verdad que no querían aceptar, mataron a Esteban. Saulo es un amigo de ese sistema. Saulo era y pertenecía a un sistema de mentiras. Un sistema religioso de reglas, de tradición, de prestigio en el hombre. Y también era amigo en sí mismo. Porque, acuérdense, el último del capítulo 7, el primer versículo en 8, dice que Saulo era un joven. ¿Cuántos de nosotros tenemos un trabajo donde queremos incrementar nuestro sueldo? Donde queremos subir la escalera de éxito. Queremos ganar más dinero, queremos la imagen de éxito, queremos tener una reputación favorable. Ese era Saulo. Saulo era joven, estaba determinado a perseguir a estas personas que eran parte del movimiento que se llamaba el Camino por su carrera. ¿Tiene sentido, güey? Él era amigo del mundo. Él era amigo de un sistema. Él era amigo de un sistema elaborado religioso. Una de las frases que tenemos aquí en Iglesia Bíblica El Reino es, bueno, tenemos varias, pero una de las frases, uno de los términos que decimos aquí, que no enseñamos religión. En Iber no enseñamos religión, sino una relación con Jesucristo. Hay mucha gente religiosa. Hay mucha gente que piensan que están cerca a Dios. Hay mucha gente que hacen o viven en sus ojos una vida piadosa, que hacen las obras necesarias para que en sus ojos encajen en lo que es lo que Dios quiera para ellos.
Y eso es lo que estaba haciendo Saulo. Saulo estaba conectado a este sistema, un sistema religioso que enseñaba bastantes reglas, tradición, el prestigio de ser conectado a este sistema. No hay nada así hoy, ¿verdad? Eso ya no existe en nuestro mundo hoy, en nuestra iglesia. No existe en la iglesia hoy, ¿verdad? No, no puede ser. Sí, hermanos y hermanas, iglesia, oyentes, sí existe hoy. Hay muchas iglesias donde la gente va para tener la apariencia de ser religiosos. Saulo quería la apariencia de ser religioso. Saulo tenía la apariencia de ser religiosos. El sistema elaborado en que él practicaba era una mentira. Y cuando creemos en esa mentira, somos enemigos de Dios. Fíjense lo que decía el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Saulo era amigo del mundo, amigo de un elaborado sistema de mentiras que incluía ser religioso, tener reglas, tener tradición, prestigio en el hombre o en sí mismo. Santiago 4:4 dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Saulo quería ser amigo del mundo y era enemigo. Estaba respirando amenazas contra la iglesia. Todavía respirando amenazas de muerte para encarcelar a los creyentes del movimiento que se llamaba El Camino y para llevarlos presos a Jerusalén para que los ponieran a la muerte. Y todo pensando y creyendo él en su corazón que estaba viviendo la verdad de Dios. Muchos hoy van a iglesias, viven una vida, sienten en su corazón que están viviendo la verdad de Dios porque son religiosos. Pero lo que tenemos que darnos cuenta, que si no tenemos a Jesucristo, somos enemigos de Dios. Hay muchos enemigos de Dios adentro de la iglesia. Hay muchos enemigos de Dios que van a la iglesia cada semana, se sientan en las sillas por una hora, van a la iglesia 2-3 veces a la semana. Hacen la obra de un hombre, una mujer piadoso, piadosa, y piensan que son parte de la iglesia y son parte de Dios. Eso era Saulo. Era enemigo de Dios, amenazando la iglesia verdadera. Tan confundido y perdido estaba Saulo. Seguía a una mentira, la verdad del mundo. Somos hijos y hijas de una mentira. Somos el enemigo de Dios. Somos hijos e hijas del diablo si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Esas son palabras profundas, pero eso es la verdad. Juan 8:44 dice: ustedes, ese es Jesucristo hablando en sus propias palabras, hablándole a los fariseos, hablándole a los sacerdotes. Juan 8:44: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino
y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y aquí obviamente está hablando del diablo, de Satanás, el padre de las mentiras. Y este padre de las mentiras es el mismo que Saulo y todos los sacerdotes y todos los fariseos estaban envueltos cuando estaban practicando esas mentiras de lo que ellos consideraban el templo de Dios. Lo que consideraban el sistema de Dios. Si sigues una mentira como individual, como iglesia, somos amigos de Satanás, del diablo, y somos enemigos de Dios. No tienes paz en Dios sin temer a Dios. Verdad número 2. El único camino a la paz en Dios es aceptar el verdadero camino de Jesucristo. Vamos a leer versículos 13 a 19. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado, todo el capítulo equivocado. En el viaje, versículo 13, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, escuchó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Efesios 2, 1 a 3 dice esto. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, que es Satanás. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Caminando. Cuando uno va caminando o camina, tiene que poner un pie enfrente del otro. Para llegar a un lugar, para llegar a un sitio, llegar a algo, tenemos que caminar. Saulo iba caminando a Damasco, pero su propósito era a perseguir a los creyentes de este movimiento llamado el camino. Su propósito era de arrestar, amenazar, arrastrar hasta Jerusalén hombres y mujeres. Iba caminando en el camino equivocado. Se presentó nada más que Jesucristo. No se presentó un hombre, no se presentó una mujer. Bueno, sí se presentó un hombre, pero no se presentó un hombre natural. No se presentó una mujer. No se presentó un sistema. Se presentó quien solamente y solo Cristo se presentó. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene o llega al Padre sino por mí. Jesús es el único camino.
Cristo es la única verdad. Jesucristo es la vida. Y aquí en el camino equivocado de Saulo se presentó el único camino que era necesario para que Saulo se convirtiera en un hombre cambiado. No era el camino de los judíos, de su sistema religioso, porque eso no servía. No era el camino del mundo. No era el camino de su aspiración para llegar a tener éxito. Era el camino de Jesucristo. Le dijo Dios, Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús está preguntando, te está preguntando a ti y a mí, a ustedes, a todos. ¿Por qué andas en el camino que andas? Ese camino en que tú estás no sirve. Te va a llevar al infierno. Ese camino de esforzarnos para tener una vida de éxito, para tener una vida religiosa, para tener una vida de familia, una vida de mentiras. No es decir, voy a explicar, voy a calificar algo. No estoy diciendo que Dios no quiere que tengas éxito. No estoy diciendo que Dios no quiere que tengas familia grande. No estoy diciendo que Dios no quiere que tengas cosas. Pero si se pierde Jesucristo como nuestro único enfoque para llegar a eso, estamos desviados. Saulo estaba desviado. Iba en ruta al camino equivocado. Iba a Damasco para encerrar a más cristianos. Iba el camino al infierno. Y si nosotros tenemos otro camino, ya sea nuestros esfuerzos, ya sea tener éxito en nuestro trabajo, si tenemos el camino de ganar mucho dinero, si tenemos el camino de ir a la iglesia, estar sentados, escuchar una predicación, no más y no aplicarlo, y decir a la gente, yo voy a la iglesia, yo soy religioso, yo doy dinero a la iglesia, yo soy parte de un sistema, mi sistema, de un sistema religioso, de un sistema que me va a ayudar a mí. Ese camino te va a dejar en ruinas. Y ese es el camino que Saulo iba, hasta que Jesucristo lo alcanzó, lo paró, lo atemorizó. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Hay muchos caminos en este mundo. Hay muchos caminos en nuestras vidas cotidianas. Hay muchos caminos. Depende de lo que estamos haciendo. Ese camino nos llevará para acá, nos lleva para acá, nos lleva para acá. Pero hay solo un camino al cielo. Hay solo un camino a Dios. Hay solo un camino a Jesucristo. Es Jesucristo. Él es el único camino. Él es la única verdad. Y Él es la única vida, de vida eterna. Y nadie, ni yo, ni tú, llegaremos a ver a Dios sin llegar o conocer a Jesucristo. Esta era la reunión donde Saulo conoció a Jesucristo.
Jesucristo escogió a este hombre para hacer su obra. Y fíjense lo que hace Saulo. Jesús le dice: levántate y ve a la ciudad, que ahí recibirás más instrucciones. Esas son las palabras de Dios. Esas son las palabras de Jesucristo. Levántate. Te voy a dar más instrucciones. Voy a cambiar tu camino. Dios quiere cambiar tu camino. Él quiere que salgas de la mentira. Él quiere que salgas del infierno. Él quiere que salgas de lo que estás practicando para llegar a Dios. Está diciendo: sal, levántate. Ve, te voy a dar más instrucciones. Párate. El camino que estás ahorita va al contrario de lo que yo quiero de ti. Le dijo Jesús a Saulo: levántate, ve a la ciudad y recibirás más instrucciones. Los hombres, versículo 7, los hombres que viajaban no miraban a nadie, pero escuchaban parte de voces. No escuchaban bien tampoco, pero definitivamente no miraban nada. Pero escuchaban voces, pero no se le entendía lo que estaban diciendo. Tomaron la mano y lo llevaron a Damasco. ¿Qué es lo primero que hace Saulo? Se levanta y lo llevan. Él obedece. Obedece Saulo. Muchas veces nosotros, como seres humanos, tratar de ser esa oveja negra. Queremos ser rebeldes porque queremos ser diferentes. Desobedecemos. Te voy a decir la verdad, que uno no puede entrar al reino de Dios como oveja negra. Tenemos que ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Y lo que debemos de hacer es obedecer a Jesús. Obedecer a Jesucristo. Lo primero que hace Saulo, se levanta y lo llevan. Él obedece. Lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Entonces, Saulo tenía la opción de obedecer o no obedecer. Muchos hoy tienen la opción. Reciben la verdad de Dios. Reciben las instrucciones de Dios. Reciben lo que es necesario para entrar al reino de Dios. Reciben lo que se requiere para tener una vida con Dios después. Recibimos o reciben esa información, pero no la siguen. Hay muchos que son culpables y hay muchos que conocen la verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Recibe la información. ¿Cómo es posible que uno puede creer sin escuchar? Primero tenemos que escuchar y luego creer. Saúl lo entendió, recibió la información y actuó. Caminó, siguió el camino de Jesucristo. No seas unas de esas ovejas negras que nunca mirará la luz del cielo. Eso era el momento, este era el momento en que cambió Saulo, que un día se convierte, le cambian su nombre a Pablo. Saulo obedeció y se le cayó las mentiras. Fíjense en el versículo, va a Damasco. A este hombre Ananías se le apareció Jesucristo en una visión. Le dijo Jesucristo a Ananías: ve a Damasco. Ahí tengo un hombre en un cuarto, en la casa de Judas, en la carretera o calle llamado derecha. Ahí te encontrarás un hombre que se llama Saulo de Tarso. Lo que yo quiero que tú hagas, Ananías, es que vayas, pongas tu mano sobre él y le des que recobra su vista.
Ananías dijo, ¿sabes, Señor? No sé si has escuchado, pero este hombre fue escogido para amenazar y arrastrar a los cristianos. Sí, yo sé, porque yo soy Dios. No te estoy preguntando, pero que hagas nomás mi voluntad. Ananías va con miedo, un poco de temor, yo creo que sí, y va a la casa, ahí donde está Saulo. Versículo 17, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, del Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres tu vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Se le cayó algo parecido a escamas. ¿Saben lo que era? Se le cayó las mentiras. Se le derritió todo lo que había aprendido de las mentiras. El momento que Jesucristo alcanzó a este hombre llamado Saulo, lo cegó. Y abriendo sus ojos, después de obedecer a Jesucristo, se deshizo de todas las mentiras que él había aprendido en un sistema de mentiras. El único camino a la paz en Dios es aceptar el verdadero camino de Jesucristo. Saulo hizo la cosa correcta. Él eligió escuchar a Jesucristo y vio la verdad. Muchos de nosotros, mucha de la gente en nuestras iglesias y afuera de las iglesias están siguiendo mentiras. Están siguiendo a caminos que los van a llevar al infierno. Arrepiéntense. Hay que ver la verdad de Dios. Hay que determinar que están ciegos. El camino que ustedes tienen, que están caminando, los va a llevar directo al infierno, y eso es la verdad. Si Jesucristo, no tienen un encuentro con Jesucristo y nadie más, ese camino va a ir directo al infierno. El camino que Saulo estaba sobre era el camino que él creía era la verdad. Y ese camino fue bloqueado por la verdad de Jesucristo. Estoy aquí para decirles que la única manera, porque acuérdense que un día, espero que no sea pronto, puede ser en la siguiente hora, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser otros 10 años, pero un día todos morirán y estaremos en la presencia de Dios. Y esa será la hora y el momento donde Dios juzgará a quien tuvo una relación, un encuentro, quién fue si fuiste la persona que tomó el camino de Jesucristo. Ay, Dios, Jesús, yo viví una vida piadosa, yo hice mis obras, fui a la iglesia, era religioso, era religiosa, yo daba dinero a los pobres y ayudaba a las viudas. Yo hacía todo lo que decía mi iglesia. Jesucristo mismo va a decir, salte de aquí. Nunca te conocí. Si Saulo, que era un hombre en sus ojos, mente era piadoso, que pensaba que era un hombre de Dios, que estaba escuchando a su iglesia, a su sistema de hacer cosas, y si no hubiera escuchado la voz de Cristo, si no hubiera obedecido y ahora corrido el camino de Cristo, hoy estuviera una diferente historia. Pero todos sabemos que Dios eligió a este hombre y hizo cosas maravillosas con este hombre.
No tienes paz en Dios sin temer a Dios. Saulo cayó, se arrodilló, le dio temor, le dijo, ¿quién eres, Señor? Jesucristo te está diciendo ahorita en este momento, yo soy Jesús. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás rechazando? ¿Por qué estás en el camino en que estás? Te está diciendo Jesucristo, levántate, ve a algún lugar que te den más instrucciones. Quizás es este video, quizás es este sermón. Jesús está diciendo, levántate, abre tus ojos, ve la verdad. No puedes hacer nada sin mi Hijo Jesucristo. Y si estás creyendo en otra cosa, así como Saulo, él nunca iba a llegar a estar con Dios hasta que llegó con Jesucristo. Verdad número 3. Caminar en el temor de Cristo trae la paz y fuerza de Dios. Salmos 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Job 28:28 dice, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Eclesiastes 12:13 dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Proverbios 14:2 dice, el que va por buen camino, teme el Señor. El que va por el mal camino, lo desprecia. Fíjense, versículos 20 a 31. Y enseguida se dedicó a predicar, hablando de Saulo, en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban a su nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Sigan conmigo porque vamos a llegar al punto que quiero hacer. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerle desaparecer, es decir, que lo querían matar. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones día y noche, vigilaba de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Los discípulos se dieron cuenta que querían matar a Saulo. Le ayudaron. Agarraron una canasta y lo bajaron en una ventana para abajo. Ahí sí pudo escaparse. Cuando llegó a Jerusalén, acuérdense que los apóstoles todavía estaban en Jerusalén. Cuando ocurrió la dispersión de la iglesia, muchos de los creyentes fueron dispersos a diferentes regiones, Judea, Samaria, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y aquí miramos otra vez. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó de su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo le describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Otra vez lo querían matar. Cuando se enteraron de ellos, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Y esto es lo que quiero que miremos. Aquí terminamos este pasaje. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria,
pues vivía en el temor el Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia vivía en el temor del Señor. Hemos visto, nos hemos enfocado en la vida, en el momento de la vida de Saulo, en esos momentos. Pero quiero que nos enfoquemos en el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Entonces Saulo ya no era el enemigo de la iglesia. Y como no era el enemigo de la iglesia tuvo la bendición y la oportunidad de disfrutar paz por un rato en Jerusalén, en Samaria y Galilea, Judea. ¿Por qué? Pues vivía en el temor del Señor. No es suficiente que recibas las instrucciones de Dios para ser convertidos como Saulo fue. No es necesario nomás. Saulo comenzó todos los días a predicar. Y no estoy diciendo que debemos salir a predicar a las calles, pero estamos hablando de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Vivía en el temor del Señor. No hay ningún temor del Señor. Casi se ha desaparecido de las iglesias. Y nos preguntamos por qué existe el mundo que existe hoy. ¿Por qué existe el dolor, el sufrimiento? ¿Por qué existen infecciones y virus llamados COVID-19? ¿Por qué existen la muerte? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo hoy? En los Estados Unidos, países mexicanos, países latinoamericanos, Rusia, Inglaterra, Alemania. ¿Por qué está sucediendo todo esto en el mundo? Porque no hay un temor del Dios en la iglesia. Y dice, desafortunadamente, hay muchos cristianos en la iglesia, pero no tienen el temor de Dios en sus corazones. Proverbios 14:2, lo repito de nuevo. El que va por buen camino teme al Señor. El que va por mal camino lo desprecia. Hay que caminar. Hay que seguir. Hay que no parar. No podemos parar. El momento que Jesucristo nos alcanza y nos convierte a hijo e hija de Él, no es una licencia para parar ahí. Tenemos que caminar en el temor de Dios todos nuestros días, hasta el día que estemos en la presencia de Dios. La vida cristiana, amigos, amigas, hermanos, hermanas, oyentes, la vida cristiana es una caminata. La vida cristiana es tener una reverencia, un temor a Dios todos los días. Estar entradas en su palabra. Eclesiastes 12:3 dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Sus mandamientos que están aquí. Todo lo que Dios quiere para nosotros está aquí. No necesitamos más. Porque esto es todo para el hombre. Esto es todo para el hombre. No necesitamos nada más. La iglesia nos salva. Un sistema de ordenancia nos salva. El hombre nos salva. Reglas nos salva. Nuestras carreras no nos van a poder salvar. Nuestras familias no nos salvan.
Hay que tener temor para cumplir sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Todo. Eclesiastes 12:3. Hay que caminar. Seguir caminando. No hay... A ver, parece que aquí decía, Saulo fue convertido, abrió sus ojos, descansó un poco, recobró su fuerza y luego se fue a la casa y se sentó y vio la televisión. Se sentó en el sofá, fue a la iglesia una vez a la semana, cumplió en todos los mandamientos de la iglesia. No. La iglesia en versículo 31 dice, pues vivía él y la iglesia en el temor del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Y qué era la conclusión de temer a Jesucristo? Y iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo, y disfrutaba paz. Señores y señoras, si piensan que tienen paz sin Dios, tristemente van a recibir una sorpresa grande cuando estén en la presencia del todopoderoso, omnipotente Dios, el creador del universo. Y ese temor que tendrán en ese momento será muy tarde. Si no nos esforzamos cada día de caminar en el temor de Dios, en Jesucristo, somos enemigos de Dios. Y nunca tendrás la paz de Dios. Es decir, que nunca serás hijo e hija de Dios. Y si eres cristiano y no estás caminando en el temor de Dios, arrepiéntete. Cae de rodillas. Abre tus ojos. Pídele a Dios que te perdone. Y dile a Dios que te dé lo que tú necesites para seguir obedeciéndolo. Si no o nunca has creído en Jesucristo, si nunca has tenido ese encuentro con Jesús en tu camino, la verdad es que ese camino en que estás, van directo al infierno. Este es el momento para escuchar la voz de Dios y obedecer. Y quizás ya has escuchado la verdad y la has rechazado. Este es tu oportunidad de obedecer, de no rechazar y seguir, levantarte al camino de Jesucristo, así como hizo Saulo. Y tendrás paz, y serás fortalecido, y crecerás en Cristo. En terminar, hay que tener el temor de Dios, el temor de Cristo todos los días en nuestras vidas. No nomás en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero todos los días. Vivimos en un mundo de bastante temor. De hecho, ahorita yo estoy predicando en vivo solamente y no físicamente a la iglesia por causa del COVID. Yo le tengo un respeto. No voy a decir que tengo temor, pero tengo un respeto a lo que está sucediendo hoy con la pandemia. Pero muchos están viviendo con temor. Tienen más temor a un virus que no se puede ver con el ojo, que tienen temor al todopoderoso Dios. El mundo quiere a fuerza empujar los temores de este mundo en nuestras gargantas. Aquí está ese temor, trágatelo. Es lo que quiere el mundo. Pero Jesucristo quiere de nosotros que tomemos a Él
que nos esfuercemos en caminar con Él. Él quiere darnos una paz. Él quiere ver crecimiento en nosotros. Entonces, si no tienes paz en Dios, comienza primero con un encuentro con Dios. Pon tu fe en Jesucristo y solo Él y nadie más. Salte de cualquier mentira que has estado viviendo, o sea, cualquier mentira que has estado siguiendo. Salte. Levántate, como dijo Jesús, y ve a donde yo te estoy enviando. Encuentra una iglesia saludable que predica la verdad de Jesucristo y no la verdad del hombre, no la verdad de un sistema, no la verdad de en sí mismo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Encuentra ese tipo de iglesia y estarás en un buen camino. El camino donde Dios te va a dar lo que necesitas para no nomás sobrevivir, pero para tener fuerza, para tener paz, porque hoy mismo necesitamos tanto paz con lo que está sucediendo que el mundo no te puede dar esa paz. Gracias, Padre Celestial, por esta verdad. Y la única verdad, la única vida, el único camino que es Jesucristo. Padre, te pedimos que cada día escogemos esa verdad, ese camino. Que te demos la reverencia que tú mereces por medio de tu Hijo Jesucristo. No reverencia a un hombre, no reverencia a una mujer, no reverencia a un sistema, no reverencia a una iglesia, pero reverencia y honor y gloria solo a Jesucristo. Darnos ese temor que necesitamos para vivir una vida para ti. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Nos miramos otra vez la siguiente vez. Adiós. Bendiciones.